Hola, bienvenidos. Este video tutorial será un tanto largo, pero nos ayudará a entender la posición en la que se encuentra el lenguaje C en el mundo de la informática. Quiero formar a buenos programadores. Para ello, comenzaré explicando el concepto de abstracción. Antes, un par de notas rápidas. El ordenador no es inteligente, el que lo programa sí. El ordenador tan solo sabe calcular, pues no piensa. Será rápido calculando, pero no piensa. Aunque esto suene evidente, no lo es para todas las personas. Algunos creen que el ordenador hace magia y eso no es nada más que un simple mito. Conviene recordar esto cuando te frustras. El ordenador realmente no es tonto, le tienes que decir exactamente los pasos. Y respecto a lo que se le llama calcular, no es nada más que un ir y venir de electricidad de aquí para allá. Pues no estamos aquí para comentar los fundamentos físicos y electrónicos que hacen funcionar el PC. Abstracción, ¿qué significa? Ocultar detalles complejos al programar que otro programa o lenguaje de programación se encargará de tratar con esos detalles por nosotros. Esto conlleva tener que trabajar menos y centrarnos en menos cosas. Facilita las cosas. Realmente es un concepto abstracto y difícil de comprender al principio. Más adelante en el curso, a medida que veamos ciertas cosas, se entenderá más claramente el concepto de abstracción. Una forma de verlo es lo que haría un coche por nosotros. Conducimos el coche con el volante y los pedales. Y ni siquiera nos preocupamos por cómo los engranajes encajan y cómo los pistones hacen su trabajo y se comunican con el resto de las piezas del coche. De eso ya se ocupa cada pieza de realizar su trabajo. Nosotros, el usuario o conductor, tan solo se preocupa de algo en particular, que es el conducir. Y eso es a lo que llamamos abstracción. Dada la complejidad que tiene la programación, se ha trabajado bastante en facilitar el trabajo de los programadores para hacer más sencillo y rápida la creación de aplicaciones. Los CPUs, comentado en el anterior vídeo, entienden un lenguaje máquina concreto que está escrito en ceros y unos. Está escrito en binario. Como es complicado y a nadie le gusta trabajar con números, se creó un lenguaje llamado ensamblador, como vemos aquí, que básicamente es expresar esos números en binario en palabras humanas. Pero, como seguía siendo igual de complejo el uso del ensamblador, porque es prácticamente en el lenguaje que entiende el CPU, se creó un lenguaje más cercano al humano y más alejado de la máquina, llamado C. Hay muchos lenguajes como C, que están a su mismo nivel, pero tan solo me centraré en C. Con el lenguaje C no nos preocupamos de muchas cosas complejas con las que el CPU trata y tan solo tratamos con cosas que son más fáciles para los humanos trabajar. Viendo este diagrama, vemos como a medida que subimos en esta pirámide de los lenguajes de la programación, nos alejamos más del lenguaje que entiende la máquina a un lenguaje que entendemos mejor los humanos. Es decir, el nivel de abstracción aumenta. Alto significa que está más cerca de nosotros, pero lejos de la máquina, y bajo significa que está más lejos del humano, pero más cerca al lenguaje máquina. Y por lo tanto, la relación de las cosas que se nos ocultan para facilitarnos el trabajo en la programación. Echemos un vistazo al aspecto que tiene el lenguaje máquina. Esto es un archivo, un ejecutable, es decir, un programa que ejecuta CPU, y vemos en el eslabón de la pirámide en que se encuentra en cuanto a abstracción se refiere. Esto es lo que entiende completamente nuestro CPU o PC. Si pasamos a ensamblador, que como he dicho antes, ensamblador es un lenguaje de bajo nivel, vemos que tenemos las siguientes líneas de código, que son instrucciones que van directamente al CPU. Como veis, tiene cierta complejidad, aunque son instrucciones sencillas y cortas. Por último, tenemos a nuestro lenguaje C, que es un lenguaje de alto nivel, y es exactamente lo mismo expresado en ensamblador, pero mucho más corto, abstracto y fácil de entender. Ahora profundizaremos en el concepto de lo que es un compilador. Un compilador o compiler en inglés es un programa como cualquier otro que convierte un código escrito en un lenguaje de alto nivel a lenguaje máquina. En otras palabras, se dice que el compilador es un traductor, efectivamente. Entonces, ahora pasaremos a describir el proceso que se sigue para traducir ese código escrito en lenguaje C a pasarlo finalmente al lenguaje máquina, que es lo que puede realmente CPU y ejecutar esas instrucciones que nosotros queremos que ejecute. Entonces, vemos en esta imagen que tenemos nuestro código escrito en lenguaje C, que es lo que nosotros programaremos en este curso, y se lo damos a un compilador
que es como un programa como cualquier otro, y el compilador lo traduce a lenguaje máquina y nos da un archivo de tipo ejecutable, o en Windows se dice .exe, que está en lenguaje máquina, ceros y unos, en código binario. Entonces la CPU, como lo puede entender, está feliz y por lo tanto puede ejecutarlo. Sin embargo, conviene decir que en realidad el proceso es más largo y esto es simplemente una simplificación para facilitar la comprensión. Entonces, esto lleva a una serie de preguntas, que es, por ejemplo, ¿por qué no programamos directamente el lenguaje máquina? Bueno, básicamente, y como ya es de esperar, nadie programa el lenguaje máquina porque es tedioso y aburrido, propenso a muchos errores y puedes hacer exactamente lo mismo con el ensamblador, ya que es lo mismo, pero simplemente expresar esos dígitos binarios en palabras humanas. En definitiva, nadie programa el lenguaje máquina. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Por qué no programan el ensamblador? Bueno, es posible y hay recursos en internet, hay libros, hay vídeos, hay PDFs que puedes encontrar que te enseñan acerca de cómo programar el ensamblador. Pero, y como he dicho antes, es prácticamente lo mismo, por no decir lo mismo, que programar en lenguaje máquina. Tan solo que expresamos los números binarios en palabras humanas. Entonces, una analogía de cómo vimos cómo nuestro compilador pasa del lenguaje alto nivel a lenguaje máquina que tiene CPU, tenemos aquí nuestro archivo escrito en lenguaje ensamblador, se lo damos a un ensamblador en vez de a un compilador, porque la diferencia es que el compilador es un programa para traducir a lenguajes de alto nivel y el ensamblador es un programa que traduce lenguaje en ensamblador a código binario, a lenguaje máquina. Entonces veamos las ventajas y desventajas que conlleva el programa en el ensamblador. Tenemos más control sobre la máquina. Desde el punto de vista educativo, ves más cosas y elementos que no ves en lenguajes de alto nivel, por ejemplo como C. Entiendes más cómo funciona un computador por dentro, pues se dice que no hay abstracción alguna. Pero, sin embargo, como puntos negativos, tenemos que la curva de aprendizaje es más alta que programar lenguajes de alto nivel como C. Requiere de mucho más conceptos teóricos y experiencia antes de siquiera poder escribir algo en el teclado para hacer el primer programa, incluso el más sencillo. Y el segundo punto, el lenguaje ensamblador, al igual que el lenguaje máquina, ya que, como he dicho antes, son lo mismo, son diferentes en cada CPU. Dicho en otras palabras, cada CPU habla un lenguaje máquina diferente y, por lo tanto, el lenguaje ensamblador será diferente para cada CPU. ¿Esto qué implica? Pues básicamente que tu programa escrito en un CPU no funciona en otra CPU. Por lo tanto, tu programa tendrás que escribirlo tantas veces como en tantas CPUs quieres que funcione. Cosa que es tedioso porque tienes que escribir el mismo programa muchas veces. ¿Quién utiliza, pues, el ensamblador? Pues hoy en día nadie programa un programa desde cero con ensamblador. Sin embargo, lo normal es programar tu código en un lenguaje de alto nivel como C, y una vez el compilador lo ha convertido a lenguaje máquina, ese lenguaje máquina lo pasamos a ensamblador, lo que se llama desensamblar, y recordemos que el lenguaje ensamblador y lenguaje máquina son lo mismo, y modifica las partes que necesita de ese programa. Veamos ejemplos reales de uso. Primero tenemos a los hackers. Segundo tenemos a los crackers. Luego tenemos el sector de los reversers, que son aquellos que hacen ingeniería inversa de software. En cuarta posición, por ejemplo, tenemos a personas que quieren optimizar o mejorar el código para mejorar la velocidad de su programa que ha sido compilado en un lenguaje de alto nivel como C y el compilador no ha hecho un buen trabajo en ciertas partes del código a la hora de traducirlo al lenguaje máquina de ese CPU en concreto. Luego tenemos a personas que hacen emuladores. Pues imagínate que un emulador en Windows de una PSP, poder jugar a esos juegos de PSP en Windows, ya que la CPU de un PSP con la CPU que tiene un ordenador con el sistema operativo Windows es diferente. Luego tenemos aquellos que crean sistemas operativos que tienen que trabajar directamente con el hardware, personas que crean compiladores y obviamente los que hacen los ensambladores, y ahora mismo no se me ocurre ningún otro uso más. No explicaré cada punto de los usos reales y qué hace cada sector. Eso ya se va fuera del ámbito de este tutorial, pero está bien recalcar por si queréis buscar más información al respecto. Os interesa en el futuro poder indagar más en algún sector de estos. Bueno, entonces, ¿por qué utilizar C y por qué lo utilizan muchas personas? Entre esas ventajas es que es más fácil que ensamblador.
Luego, ¿para qué se utiliza? Meteré unos ejemplos. Se utiliza para sistemas operativos. De hecho, Linux y Windows están programados con él. Se utiliza para crear programas y se utiliza para crear videojuegos, ya sea para PC o para las consolas de la generación actual como la PlayStation 4, la Nintendo 3DS, etc. Las ventajas y desventajas de C las comenté en el primer vídeo. Vuelva a él si necesitas repasarlas. Debo agregar que estas ventajas y desventajas son respecto a otros lenguajes de incluso mayor nivel, como el tan famoso lenguaje Java que se utiliza mucho hoy en día. C es un lenguaje portable y esa es una de las ventajas que veremos ahora. Como hemos dicho antes y reitero, cada CPU es un mundo y lo que quiero decir es que hablan diferentes lenguajes máquina. No es lo mismo que una CPU de Nintendo DS que la de una PSP, que la de un smartphone o PC de sobremesa como el que debes tener tú. Vemos aquí en esta diapositiva que tenemos nuestro código en lenguaje C, como hemos visto a lo largo de toda esta diapositiva. Y aquí debajo lo que quiero hacer es compilar para las diferentes plataformas. Entonces la pregunta es, ¿por qué C es un lenguaje portable? Pues eso es fácil de explicar. Cada compilador es único para cada plataforma. Lo único que tienen en común es que traducen desde C. Pero cada uno de estos que vemos aquí en la imagen traduce al lenguaje máquina único de la plataforma a la cual están traduciendo. Por eso, cada compilador es diferente también. Veamos estos dos ejemplos. Compilador de un PC con Linux y compilador de un PC con Windows. Por razones que no explicaré en este vídeo, a pesar de que en ambos PCs la CPU sea exactamente la misma, el compilador tendrá que generar código en lenguaje máquina diferente para cada sistema operativo. El lenguaje máquina en Linux lo mismo que en Windows. Y finalmente, completemos este diagrama y podemos ver cómo yo, a propósito, he modificado el código máquina generado para cada plataforma. Es importante notar este detalle. Y finalmente, cada plataforma puede leer el código máquina en su lenguaje nativo y hará exactamente lo mismo para cada plataforma. Y tendremos a la CPU de cada plataforma feliz. En resumen, debería haber quedado claro que es un lenguaje de alto nivel y de bajo nivel y que es un compilador. Y recomiendo echar un segundo vistazo al vídeo para refrescar las cosas expuestas en él. Y bueno, espero que seas feliz porque ya estamos listos para recién programar nuestras primeras líneas de código. En el siguiente tutorial os espero para ver cómo compilar nuestro primer programa y mostrar algo por pantalla. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente tutorial.